Bienvenidos, manitas. Hoy os traigo esta caja organizador preciosa, hecha con cartón. Es un diseño que vi en Pinterest. No se me ha ocurrido a mí, pero me gustó muchísimo. La pega que no tenía ni medidas ni paso a paso, así que me puse a sacar las medidas y ver cómo podíamos hacerla. Y aquí os la comparto. Si queréis ver cómo poder hacerla vosotros, acompañadme, que empezamos. Para formar esta caja voy a utilizar cartón gris o contracolado de 2 milímetros de grosor. Aunque aquí veáis dos cartones distintos, son lo mismo. Este también es de 2 milímetros de grosor, lo que pasa que lo compré en otro sitio. Ya tengo las piezas aquí cortadas y las medidas son las siguientes. Para la base, una pieza de 22,5 por 18 centímetros. Para los laterales, dos piezas iguales de 22,5 por 12 centímetros. Para el frontal, una pieza de 18,5 por 2 centímetros. Una pieza que será nuestra trasera de 18,5 por 12 centímetros. Para la parte de arriba de nuestra caja, una pieza de 11,2 por 18,5 centímetros. Y para la tapa, un círculo de 22 centímetros de diámetro. Antes de empezar a montar, vamos a darle forma a alguna de las piezas. Vamos a empezar por las dos piezas que son iguales, que son nuestros laterales. Y en la parte más larga vamos a sacar el centro y lo marcamos. Cogemos el círculo que tenemos de 22 centímetros de diámetro y lo vamos a colocar. Aquí tenemos la marca del centro, pues vamos a hacer que coincida este vértice de aquí con la marca y lo marcamos. Por esta marca cortaremos y lo mismo haremos con la otra pieza. Siguiente pieza, la circular. Marcamos el centro y ahora vamos a formar un ángulo recto y lo marcamos. Y ahora vamos a medir 2,5 centímetros aquí. Le hacemos la marca. Y ahora vamos a unir el centro del círculo con la marca que acabamos de hacer. Y lo mismo vamos a hacer en este otro medio lado del círculo. Esta parte de aquí no nos sirve. Estas dos piezas son las que formarán la tapa y vamos a hacerle unos orificios para después sujetarlos a la estructura. Y vamos desde el vértice vamos a marcar a 1,3 o 1,5 centímetros y con una perforadora hacemos el orificio. Y lo mismo vamos a hacer en esta pieza de aquí. Cogemos las piezas que serán los laterales y en la parte de abajo marcamos el centro. Y vamos a marcar también una línea, que no sé si se aprecia bien, marcando 2 milímetros. Ese será el grosor de mi cartón de la base. Pues a partir de esa línea vamos a colocar una de estas piezas. Que el vértice coincida con el centro. Alineamos con esa marca a 2 milímetros y marcamos en este lateral y en este otro también. Y ya por último a estas dos piezas vamos a redondearle el vértice. Vamos a empezar con el montaje. A la pieza que será nuestra base le vamos a poner por todos los lados cinta de carrocero y lo vamos a ir pegando con cola blanca o cola para cartonaje. Vamos a empezar por los dos laterales. La parte curva es la que irá hacia la parte de delante de la cajita. Lo vamos a pegar en el lado, no encima de la base. Y vamos a hacer que coincida muy bien las esquinas. Siguiente lateral, de la misma manera, pero fijaros que la parte curva de los dos laterales estén mirando hacia el mismo lado. La siguiente pieza, la trasera. Ahora pegamos la parte de arriba de la tapa, encima de los tres laterales.
Y por último, la pieza más pequeñita, el frontal. Ya está seco y como habéis visto he retirado toda la cinta y ya paso a forrar tanto el interior como el exterior de la estructura. Pero antes, como ya habréis visto en el vídeo, que os lo he escrito, he cometido un error en la medida a la hora de hacer estos orificios en los laterales. Estas piezas de aquí están bien, era al centro del vértice, pero aquí no sé por qué también me metí en la cabeza de que tenía que ser al centro. Pues no, no era al centro, era un poquito más hacia la parte de delante. Así que la medida a la que tenéis que colocar el orificio antes de montar la caja es a 10,3 de la parte de delante. Lo mismo aquí que en este lateral de aquí. Para decorarlo voy a utilizar cartulina y papel decorado. Voy a volver a utilizar esta colección de papeles, todo florales, que son los mismos que utilicé con la cajita Shaker. Voy a empezar haciendo tiras de la cartulina de 2 centímetros de ancho. Con ella cubriré todos los cantos de la caja, tanto por el interior como por el exterior. Y con cola blanca las vamos a ir pegando. Las doblamos a la mitad para que nos sea más fácil pegarlas. Para el frontal, una tira de 4 centímetros de ancha y así lo cubriremos todo por completo. Para forrar la zona curva, la misma tira de 2 centímetros de ancho y al centro le vamos a hacer unas marcas que queden 2 milímetros, que es el ancho de mi cartón, para colocarlo así. Y ahora vamos a hacer unos cortes llegando a esa marca. Vamos a hacer unos cortes entre 3 y 5 milímetros como máximo. Y así esas pestañitas nos facilitará que coja forma la cartulina. Para el exterior voy a utilizar este papel floral que por este lado es el mismo diseño que este, pero más oscuro y más claro. Voy a combinarlos. Y para el interior voy a utilizar esta cartulina en un color crema. Tenemos que ir midiendo cada lateral y le vamos a restar a la medida 4 milímetros para que se nos quede por cada borde un par de milímetros y que se vea este cartón. Vais midiendo cada lado, cortando y pegando. Y para estos que tienen la forma redonda, vamos a cortar un papel que tenga el alto que nosotros queremos. Yo le voy a dejar simplemente 2 milímetros a cada lado. Voy a dar la vuelta porque es este color clarito, que no me vaya a equivocar. Le doy la vuelta sin que se me mueva. Marco con un lápiz la forma de la caja y por esa marca voy a cortar un par de milímetros hacia adentro y ya podemos pegar. Como ya me habéis visto hacer en otros trabajos, los papeles antes de pegarlos a mí me gusta entintarlos. Yo voy a utilizar tinta para sellos en un tono marrón, un vintage photo. Pero va a ser algo muy suave y más que nada lo hago para que no se vea el canto del papel en blanco.
Pero si no tenéis de esta tinta, también podéis utilizar pintura acrílica, mojando en una esponjita y retirando todo el exceso de pintura, simplemente como si fuese a pincel seco. Aplicamos la cola, la extendemos y vamos colocando cada papel en su lugar. Una vez ya tenemos el exterior forrado, acordémonos de marcar el orificio que le hicimos, porque si forramos el interior sin haberlo marcado, después no sabremos dónde está. Y ahora ya pasamos al interior. Pues ya está forrada por dentro y por fuera. Solamente me falta pegarle esta tirita que va a ir aquí, pero se la pegaré después porque aquí le quiero poner una decoración. Pasamos ya a montar nuestra tapa. Retomamos estas dos piezas y cortamos otra que mida 19,3 por 17,8. Estas dos piezas las vamos a pegar en la medida de 19,3. El 17,8 es el ancho para que nos quepa aquí dentro. Pero antes de montarla, en estas dos piezas vamos a marcar la silueta en el papel decorado y recortamos. Para curvar esta pieza ya lo vimos hacer en la caja redonda Shaker. Para quien no haya visto ese vídeo, dejaré el enlace en la cajita de descripción del vídeo. Una vez ya tenemos esta pieza así, vamos a pegarlo y lo vamos a pegar en la medida de 19,3. Colocamos la cola en el borde de los laterales y vamos a ir pegando poco a poco y sujetaremos con cinta de carrocero hasta que la cola haya secado. Pues vamos a empezar a forrar tanto por fuera como por dentro, de la misma manera que hicimos esta otra pieza, midiendo cada lateral, cortando y pegando. Voy a empezar por la parte esta de aquí y cortaremos un papel que cubra toda esta zona, dejando una pestaña a cada lado para doblar y rematar los bordes. Aplicamos la cola y la extendemos bien. Y nos vamos a asegurar de que llegue bien a los bordes. En las zonas curvas, como siempre, cortamos unas pestañitas y así nos ayudará a que el papel se adapte a la forma del cartón. Las siguientes partes que vamos a forrar van a ser los laterales por el lado exterior. Y acordémonos de marcar los orificios antes de forrar el otro lado. Y terminamos forrando el interior. Primero la pieza grande y después los dos laterales. Envejecemos un poquito los bordes y lo dejamos secar antes de terminar de montarlo. Pues ya vamos a unir las dos piezas y podemos hacerlo con los encuadernadores. Estas piezas que tienen dos patitas,
Yo tengo estos otros aquí que por el color le va mejor, pero la patita es más corta, así es que voy a probar a ver si con esto tengo suficiente y si no pasaré a este de aquí. Y si no tenéis encuadernadores, pues también podéis utilizar este tipo de tornillo chiquitito que va con tuerca. Y para la parte frontal, una etiqueta metálica. Y ya puedo terminar de pegarle la cartulina en el interior. Y ya solo le queda colocar un pequeño tirador. Pues ya está listo y terminado. Abrimos así y ahora al principio aquí va un pelín duro porque el cartón pues tiene la humedad de la cola, pasados unos días irá un poquito más suave, pero de todas maneras es preferible que aquí vaya un poco duro, pero que cuando lo veamos cerrado no tenga demasiada holgura por los laterales. Espero que os guste tanto como a mí. Su diseño me recuerda muchísimo a las paneras de antes, ¿no os parece? Y si habéis llegado hasta aquí, ya sabéis, regalarme dedito arriba, compartir este vídeo con amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.